me parece que representa su ánimo en que el día de hoy, en este día de mayo que se celebra su día, tenga como punto principal rendir un homenaje a una compañera de ustedes y de nosotros, una compañera que ha sabido hacer un ejemplo y un camino dentro del hospital, que nos ha dejado muchos mensajes y muchas lecciones. Es una persona que realmente entendió muy bien lo que es el trabajo de ti, justamente lo que estamos mencionando. No interesan los roles, los cargos, sino la labor fundamental que era atender bien a nuestros pacientes. Al comienzo con precariedades, como todos conocen, aportando prácticamente tiempo propio, disponibilidad propia, recursos propios. Esto ha ido mejorando, pero siempre mantuvo ella un espíritu de camaradería muy inusual, pero creo que es un ejemplo y que debe siempre representar el espíritu del laboratorio. Estoy seguro que con su familia y con sus amistades ella también tenía ese mismo carácter, conciliador y colaborador, que es el mayor valor que debe quedar como emblema del laboratorio, que será también para todo el hospital una forma de homenaje cuando haya conflicto y aparezca la figura de Pablo Herrera, y nos dé la tranquilidad para tomar decisiones sabias, sanas, como ella solía hacer. Yo realmente quiero dedicarle muchos minutos al homenaje que ustedes como técnicas han querido hacer para esta compañera, que no está con nosotros, pero que su espíritu, que sus ganas, que sus intenciones, estoy seguro que van a seguir entre nosotros por muchos años. Y serán ustedes o nosotros los que sigamos quienes nos encargamos de mantener el espíritu de ella, todo lo positivo que ella ha brindado. Y el mayor ejemplo, creo, es la vocación que tienen ustedes hoy de dejar una placa en el laboratorio, que de repente, como lo ha dicho el doctor Camiña, irá modificándose, irá creciendo, pero estoy seguro que esa placa siempre seguirá persistiendo, no solo en la parte física, sino en la parte espiritual de todos los que trabajan en el laboratorio y todos sus compañeros, los que la conocimos en el trabajo diario del hospital. Quiero acabar nuevamente deseando el mejor de los días para ustedes, técnicos, todo el personal que trabaja en el laboratorio, para todos los familiares y quienes compartieron muchos días al costado de Pablo Herrera. Muchas gracias.